Shalom, shalom, bendiciones y bienvenidos a este su programa de Aprende Hebreo Bíblico con David, con la finalidad de poder leer la Torah, la escritura en su idioma original. Y vamos a ver hoy también esta enseñanza de constructos definidos e indefinidos. Pero antes de empezar esta enseñanza, vamos a volver a leer el Aleph Bet, el alefato. Y vamos a leer, usted se recuerda que el alefato se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como la mayoría de lenguajes. Y vamos a iniciar con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Haf, final, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Zadi, Kof, Resh, Shin, Tav. Si usted ya se ha aprendido el alefato, pues usted sabe que el siguiente paso es la pictografía, después de esto la numerología o la gematría, para poder ir descifrando cada vez más lo que es el Aleph Bet. Sabemos que es algo muy complejo que encierra tantas enseñanzas que nosotros podemos encontrar en la Torá. Nosotros hemos estudiado en la Universidad de Jerusalén y en el Instituto de Israel con el propósito de enseñar también a aquellos que desean. Sabemos que algunos no tienen la capacidad de estos estudios, puesto que está un poco elevado el costo. Dios nos ha dado la capacidad de poder entrar y estar estudiando y el propósito nuestro es poder también transmitir lo que hemos aprendido. Así que vamos a ir a lo que es un constructo definido, que básicamente está hablando de dos sustantivos que en medio lleva una partícula de pertinencia. Nosotros podemos ver esta palabra de. Todo depende también de qué está hablando, del contexto de la cita y ver cuál es el artículo definido en este constructo definido. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos la palabra Bait Melech, que quiere decir una casa de un rey. Es decir, no está diciendo qué tipo de casa, no está diciendo de qué rey, sino simplemente una casa de un rey. Beit Melech. Beit Melech. Pero acá ya dice Beit HaMelech. Este artículo definido de HaMelech ya cambia y nos dice la casa del rey. Aquí incluso le podemos añadir Beit Melech HaDavid, es decir, la casa del rey David. Entonces nosotros vamos a encontrar en un constructo definido que se encuentra mucho en la Torá, vamos a encontrar dos palabras, pueden ser incluso tres palabras en un constructo definido e indefinido. En este caso, Bait Melech, pues es indefinido, simplemente está hablando de una casa de un rey, no sabemos de qué rey y no sabemos qué tipo de casa, pero acá en abajo ya dice del rey. Podemos agregar David, ¿verdad? La casa del rey David. Bait HaMelech. Ahora vemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice Shechem Yeled. Sabemos que la palabra Yeled es niño. La palabra Shechem está hablando de el hombro de un niño. Pero aquí, como está escrito, dice un hombro de un niño, es decir, Shechem Yeled. Pero acá tiene un artículo definido y entonces es Shechem HaYeled, que es el hombro del niño. No cualquier hombro, sino el hombro del niño. Shechem HaYeled. Vamos a ver otro ejemplo. Hayat Zade. Hayat Zade, que es un animal de un campo. Pero acá ya dice Hayat Hazade, que es el animal del campo. Hayat Hazade. Ahora vemos aquí otro ejemplo. Ver Hashamaim. Vemos nosotros que en un constructo definido
se encuentra un artículo definido, que en este caso es la hey, que no necesariamente siempre va a ser una hey, todo depende, como le decía hace un momento, de si es un nombre de una persona o si se refiere a algo muy específico, pues va a cambiar el artículo definido, que de hecho tenemos ya la clase aquí en el canal acerca de lo que es un artículo definido. Si usted lo quiere ver, esa clase, si no la ha visto, la puede ver para poder ver los diferentes artículos definidos que pueden aparecer adelante de una palabra. Y es muy importante esto, puesto que en ocasiones leyendo el hebreo podemos pensar que es una palabra y no identificar que la letra que está al frente, este prefijo, nos está diciendo que es un artículo definido. Por eso es importante estudiar las reglas gramaticales del hebreo para poder entender los cambios de las palabras, porque ya hemos estudiado también que se cambian en algunos aspectos los nikud cuando se está hablando, por ejemplo, en plural, o hay un constructo o hay algo de otra regla gramatical que puede permutar la palabra de la cual estamos hablando. Entonces aquí, por ejemplo, hablando de un pozo, dice Ber ha maim, es decir, el pozo de agua. Pero igual si solamente dice ver, pues es un solo pozo. No sabemos de qué es, si es de aceite, si es de agua, de qué será, ¿verdad? Pero aquí ya en el artículo definido dice Ber Hamaim, es el pozo de agua. Etz Hazait, Etz Hazait. Etz sabemos que está hablando de árbol y Zait es olivo, el árbol de olivo, pero con el artículo definido, pues ya se hace este constructo definido que nos dice Etz Hazait, es decir, que indefinido podría estar sin la hey, sin el artículo definido y solamente podríamos decir árbol olivo, pero sin saber que estamos hablando de este mismo árbol que es de olivo, Hazait. En hebreo, un constructo se puede definir agregando un artículo definido solamente al sustantivo que se encuentra en forma absoluta. Por ejemplo, vemos aquí Ish Hashama Hami Lama. Perdón, estaba acordándome de otra cosa, de un hombre del cielo, iba a decir Ish Hashamaim, el hombre del cielo, pero no, esta es otra palabra, Ish Hamil Hama, que está hablando de un hombre de guerra, de un hombre de batalla, de un hombre que pelea. Entonces nosotros vemos que tiene el artículo definido, que es el ha, que está aquí, mil hama, es la palabra sola. Pero por eso le decía, cuando en ocasiones nosotros no hemos estudiado reglas gramaticales, he conocido mucha gente que conoce hebreo, pero no conoce de las reglas gramaticales, y al encontrar ciertas palabras en la Torá o en el Tanaj, leyendo en el idioma hebreo, pues se encuentran palabras que realmente no saben qué significa si no ven obviamente la traducción, sea en inglés, sea en español o en cualquier otro idioma. Pero qué importante que cuando uno estudia las reglas gramaticales, pues va a poder entender según el contexto y el constructo que está leyendo, pues las reglas gramaticales que lleva y cómo es que se emplean. Ahora vemos otro acá que es Ben Le Yishai, hablando de una palabra profética y de este David, dice un hijo de Isaí. Ahora aquí vemos que cambia un poquito y ya no es la ja que aparece aquí, sino que es Ben Le Yishai, porque cuando está hablando de un nombre ya no es ja, sino le, refiriéndose a un hijo de Isaí, Ben le Yishai, como igual se podrá decir Mismor le David, cuando está hablando de un salmo, un cántico, una composición, un poema de David, que es Mismor le David, no ha David, sino le David, como aquí Ben le Yishai, que se está refiriendo a un nombre
y pues obviamente se usa el le. Vemos otros ejemplos más. Aquí vemos Naví le Adonai. Una vez más, cambia y ya no es ha, sino es le Adonai. Naví le Adonai, que es un profeta del Señor. Naví, la palabra es profeta, le, que se usa aquí en español como del, y Adonai, que es el tetragrammatrón, pero sabemos que no se pronuncia por un respeto que se tiene al nombre y por un poder muy grande que tiene y se le dice Adonai o Señor. Vemos aquí otro ejemplo, Jereb, Lezar, aquí está el artículo definido Lezar, Ha-Zaba. Aquí otra vez aparece y ese constructo es de 3 y no de 2. Como le decía, puede aparecer en 2 palabras o en 3 un constructo. Y aquí es la espada del príncipe Zar, Lezar del príncipe del ejército Ha-Zaba. Así que vemos Ereb, que es espada, Ereb Lezar, Ha-Zaba. De esta manera nosotros podemos ver algunas de los constructos. Ahora también estamos abriendo esto para si alguna persona quiere dar una donación. Estas donaciones son con el único propósito de mejorar estas clases, de tener un programa que obviamente tiene un costo. Ahorita yo he estado usando un programa que es sin costo, el cual nos permite grabar solamente 15 minutos y si lo quiero volver a hacer pues otros 15 y así cortando la grabación. Pero queremos mejorar no solamente el canal, sino en cuanto a audio, en cuanto a video, en cuanto a todo. Esta donación es para esto específicamente y también para Tzedakah, que es para ayudar a los necesitados, en lo cual también nosotros como congregación acá en Irapuato, Guanajuato, vamos a ayudar a los hospitales, vamos a entregar Tzedakah, vamos a orar, vamos a compartir la palabra del Señor. Así que si usted quiere ser parte de este ministerio también, en el cual, lo vuelvo a repetir, es una donación, no es algo que nosotros estamos pidiendo a los que ven este canal, sino simplemente que sienten en su corazón apoyar, y aquí están las claves para que usted lo pueda hacer. Así que shalom y hasta la próxima.